hiciste ver, tu palabra dulce y tierna. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta nueva serie de estudio. Va a ser un poquito larga, pero espero que sea de utilidad para usted. Y vamos a hablar del alcohol, o el vino y la Biblia. ¿Qué relación tiene con nosotros los cristianos el uso del alcohol? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Pues usted tomará su decisión. Mi tarea es presentarle la evidencia para que usted puede llegar a una conclusión. Hace algún tiempo alguna persona me decía, es que usted no puede obligarme a pensar como usted, a rechazar el uso del alcohol. Bueno, mi tarea no es obligar a nadie, simplemente presentar la evidencia, y si usted decide rechazar esa evidencia o le da igual, bueno, usted dará cuentas a Dios. A final de cuentas, cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios por lo que hagamos, así es que simplemente voy a presentar la evidencia. Vamos a ir por partes. Vamos a ver pasajes bíblicos. Vamos a ver también en este estudio documentos externos, también citas de estudios médicos, estudios de universidades, estadísticas de lugares de gobierno dedicados al estudio de este fenómeno de el alcoholismo y muchas cosas más que vamos a estar viendo. Así es que le animo a que empiece en serie en cada uno de estos videos que vamos a estar presentando, y en cada uno de estos videos vamos a enfocarnos en una cosa en específico. Algunos videos van a traer más de una cosa, de algún tema, así es que siga este estudio y considere toda la información que vamos a estar presentando. Bien, vamos entonces a iniciar con este estudio: el alcohol y la Biblia. Déjenme ver algo ya sucedió algo aquí con esta pantalla. Necesito ver qué fue lo que pasó. Ver. Ya está ahí está, listo, solucionado. El alcohol y la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar pasajes que nos hablan a favor o que hablan de la palabra vino en un sentido positivo, hablando en un sentido plenamente positivo, diciendo inclusive hasta bendecido por Dios. Y en otros pasajes bíblicos se nos habla de alejarnos de él, de abstenernos de él, de ni siquiera verlo. Y da una descripción sumamente negativa en cuanto al vino. Entonces aquí tenemos una contradicción, una aparente contradicción, mientras que por un lado algunos pasajes en la escritura nos hablan de buena manera en cuanto al vino. En algunos otros nos hablan de advertencias, de restricciones, de no acercarnos a ello, al vino. Entonces pareciera una contradicción. Cuando muchos miran esta contradicción, piensan que la solución es que la cantidad que se toma de vino es el problema, no el vino en sí. Y se enfocan en ese tipo de razonamiento que es la cantidad del problema para solucionar esa aparente contradicción. Pero no es así, y ya lo vamos a ver en el estudio mientras avancemos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Abusos de Alcohol, y este lo puede encontrar usted, es una página en internet de gobierno que se dedican a estudiar este tipo de droga, porque es considerada una droga el alcohol, el uso del alcohol. Y nos dice que el alcohol en sí reclama alrededor de 100,000 vidas al año, lo cual es interesante notar que es 25 veces más que las muertes por uso de todas las drogas ilegales en Estados Unidos juntas. O sea, ¿qué quiere decir con esto este estudio?
que el alcohol, la droga legal, mata o le quita la vida a más de 100,000 personas por año en Estados Unidos, que es 25 veces más, son 25 veces más muertes que las muertes por el uso de drogas ilegales en Estados Unidos. Y esto sin incluir toda la serie de problemas y de conflictos que acarrea el alcohol, como crímenes, problemas familiares, problemas financieros, problemas legales, miles de cosas que acarrea el uso de esta sustancia que es el alcohol. Y una de las formas que argumentan las personas, o que en la mayoría de los grupos religiosos, tristemente muchos de los grupos religiosos, argumentan sobre el alcohol de la siguiente manera. La palabra vino en la Biblia hace referencia únicamente a vino fermentado, alcohol. Segundo punto, la prohibición en la Biblia no es en referencia al tipo de vino, sino a la cantidad de alcohol ingerida. Eso es lo que prohíbe la Biblia. Y número 3, Dios condena la borrachera, no beber vino con moderación. Entonces, dicen ellos, en conclusión, la Biblia aprueba el consumo moderado de alcohol o del vino. Bien. Aquí está, ¿verdad? Podríamos decirlo de esta manera: lo que Dios condena es la borrachera. El vino en la Biblia es visto como una hermosa bendición, ¿verdad? Dirían en el punto número 2. O número 1, la Biblia traduce la palabra vino solamente en referencia a vino fermentado. Entonces la Biblia aprueba el consumo moderado de bebidas alcohólicas. La palabra vino en la Biblia no hace solamente referencia a vino fermentado. Y desde ahí, desde el punto 1, desde ese primer punto que aparece en esa diapositiva, la Biblia traduce la palabra vino solamente en referencia a vino fermentado. Entonces, cuando usted lee vino en la Biblia, en su mente dice alcohol. No. La palabra vino en la Biblia no es igual a alcohol. O no es sinónimo de alcohol. O no es sinónimo única y exclusivamente de vino fermentado. Y es lo que vamos a mostrar con esta evidencia. La palabra vino en la Biblia no hace solamente referencia a vino fermentado, sino que hay más de una palabra en referencia a lo que es el vino. Y me refiero a vino porque vino no es únicamente lo que conocen como una bebida alcoholizada, sino, vamos a mostrarlo, todas las diferentes palabras que aparecen en el hebreo, en nuestras Biblias, y que se vierten como vino o se traducen como vino. Pero en el hebreo hay diferencia entre cada una de estas palabras. Por ejemplo, si vamos a esta primera palabra, no vamos a ver todos los pasajes bíblicos que hablan en referencia a esto, pero hay manera de ver todos y cada uno de ellos. Hay aplicaciones, hay programas que se pueden utilizar, que nos facilitan la vida para ir a ver en todos y cada uno de los versículos del Antiguo Testamento donde aparece cada una de estas palabras. La palabra tirosh, en el sentido de expulsión, hace referencia a mosto o jugo fresco de uva como acabado de exprimir. Por implicación, ¿verdad? Y rara vez vino fermentado. Ahora, aunque tirosh, la palabra tirosh hace referencia primeramente a jugo de uva recién exprimido, en algunas ocasiones en la escritura también se utiliza la palabra tirosh para hacer referencia a vino fermentado. Por eso le decía que la palabra vino no es una palabra exclusiva y única, sino que se usa de manera genérica. Ahora, también se puede referir a mosto o a vino. Por ejemplo, en Isaías, vemos ahí en Isaías capítulo 62, versículo 8, dice: Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino. Y fíjese cómo lo traduce. Déjenme ver si puedo activar aquí la pluma. Dice, el vino. Quiero que note esta parte de aquí. Esta es Reina Valera 1960, la versión Reina Valera 1960. Traduce como vino.
Y si vamos y buscamos cuál es la palabra hebrea para esa palabra vino, es tirosh, que sabemos por definición que es jugo fresco de uva acabado de exprimir. Entonces, que es fruto de tu trabajo, Reina Valera 60. Entonces, también la palabra vino, cuando se vierte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, puede estar haciendo referencia a un jugo fresco de uva recién exprimido. No necesariamente vino significa vino intoxicante o vino alcoholizado o fermentado, sino, en este caso, se traduce vino como el jugo de la uva, ¿verdad? También se le llama vino. Luego también hay otra palabra, que es la palabra asís, que traduce de mosto o jugo fresco de uva, como recién pisado. Mientras tirosh se hace referencia a como acabado de exprimir, asís hace referencia a como recién pisado. Recuerda, quizás usted haya visto estos videos, ¿verdad?, de cómo hacen todavía el vino o el jugo de uva, o los traen de la uva, como lo hacían anteriormente en unas tinajas de madera, ¿verdad?, donde se subían y pisaban, ¿verdad? Usaban sus pies para presionar la uva y obtener el jugo. Entonces dice, así sería también jugo fresco de uva como recién pisado. También se puede traducir como mosto o como vinos. Esto según Strong, ¿verdad?, en cada una de estas dos versiones. Vamos a ver dónde aparece esta palabra asís. Dice un ejemplo nada más, Isaías 49:26. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y es la palabra vino, es asís. Embriagados como con vino. Y aunque sabemos que este vino que dice que embriaga es jugo fresco de uva, porque es la palabra asís. Y conocerán todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, tirosh, jugo de uva, como acabado de exprimir en el Antiguo Testamento, que se vierte como vino en muchos pasajes. Asís, como jugo fresco de uva, como recién pisado, no fermentado, obviamente, que también se vierte como la palabra, vean, en español, como vino. Ahora, vemos otra palabra ahí, gemer, que es vino cuando está en proceso de fermentación. Y ahí vemos, usted puede ir a buscarlo en Deuteronomio capítulo 32, versículo 14, y en Isaías 27:2, vemos que aparece esta palabra. Y esta palabra, gemer, hace referencia al vino cuando ya no es considerado jugo fresco de uva recién exprimido, pero tampoco todavía es considerado vino fermentado, sino que está en proceso, en ese cambio. Bueno, cuando está en ese proceso de jugo o vino sin fermentar a vino fermentado, se utilizaba por los hebreos la palabra gemer. El más común de todos, la palabra más común de todas que aparece en el Antiguo Testamento para hacer referencia primeramente, ¿verdad?, pero no únicamente, a vino fermentado, es la palabra yayin. Yayin dice también, los mismos diccionarios de palabras hebreas, dice H3119, vino como fermentado, por implicación vino intoxicante, ¿verdad?, banquete o bebedor o embriaguez o libación. Pero también, si usted nota en esta parte de aquí, también la palabra yayin, aunque es primeramente en referencia a vino fermentado, también en varias ocasiones en la escritura se utiliza o hace referencia a la palabra yayin a mosto. ¿Y qué es mosto? Pues vino sin fermentar o jugo de uva sin fermentar. ¿Ok? Bien. Siguiente. La palabra sobé o sobe es de libaciones en referencia a vino. Se puede también utilizar como bebida, como borracho, como vino. Y esta la encontramos en dos pasajes, Deuteronomio 21:20, Nahum 1:10. Si usted quiere ir a checarlos por ahí, cuando mire la palabra vino ahí, pues va a ser la palabra sobé. Igual, la palabra yayin, pues es la que más veces aparece en el Antiguo Testamento. Y finalmente, la última palabra, shekar, es en referencia a la bebida más intoxicante o
más alcoholizada. Y en la versión Reina Valera en español se traduce como sidra. ¿Okay? Como sidra. No es Yajin, no es vino fermentado, pero es Shekar, que es se traduce como sidra, pero en comparación el Yajin con el Shekar es todavía considerado muchísimo más fuerte que el Yajin. Y también por eso se traduce de intoxicante o de licor intensamente alcohólico, bebedor, bebida o embriaguez, o sidra. Esto lo podemos ver en Levíticos 19, dos ejemplos, vean nada más si usted quiere ir a buscarlos por ahí, o Números 6:3. Entonces, vemos que la definición de la palabra vino en el Antiguo Testamento nada más no es una sola palabra, no es la palabra Yajin. Hay dos palabras en referencia a jugo de uva sin fermentar que se traducen como vino. Hay una que es la palabra Yajin, que generalmente se traduce como vino fermentado, pero también en muchos otros pasajes la misma palabra se usa como mosto o vino sin fermentar. Luego está la palabra sobé, que es en referencia a libaciones, y luego la palabra shekar, generalmente en Reina Valera se traduce como sidra, ¿okay? O licor, que es un licor altamente intoxicante. Bien, en el Nuevo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, hay al menos dos palabras. Hay otra por ahí, pero es irrelevante, ¿verdad? Su aparición. Una que hace referencia a glaucos, que es, según el diccionario Strong, afín a vino dulce o propiamente mosto, jugo fresco, pero es usado más de dulce y por lo tanto altamente embriagante, vino fermentado. Fíjense, aunque glaucos hace referencia primero o se traduce primero en referencia directa hacia mosto, jugo fresco, vino dulce, también se puede utilizar en algunas ocasiones como a vino fermentado. Por eso le decía que la palabra vino es una palabra genérica. Oinos, que es la que más veces aparece en el Nuevo Testamento, palabra griega, oinos. Esta es una palabra general también, como nos dice aquí el diccionario para vino. Palabra oinos puede referirse a la viña misma, a la planta. Puede referirse también a sus racimos. Puede referirse al vino. Puede referirse a vino fermentado, vino no fermentado. Por ejemplo, un ejemplo de esta palabra oinos en referencia a vino no fermentado. Dice Mateo 9:17, ni echan vino nuevo. ¿Cuál es el vino considerado nuevo? El vino nuevo es el considerado el mosto, jugo fresco, o jugo recién pisado, jugo recién extraído. Dice, ni echan vino nuevo. ¿Cómo se le llama? Vino. La palabra vino, oinos, hace referencia a algo recién extraído, algo nuevo. Bien, entonces vemos que hay una variedad de palabras en Antiguo Testamento, muchas más que en el Nuevo Testamento para hacer referencia a vino, o que se traducen, que se vierten como vino. Seguimos entonces. Y que no en todos los casos, obviamente, es lo mismo. Entonces, la palabra vino, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no es únicamente o no es exclusivamente en referencia a vino intoxicante. De hecho, la palabra, como les he venido repitiendo, la palabra vino es genérica. ¿Qué quiero decir con esto? Una palabra genérica es como la palabra agua, que puede hacer referencia a agua de mar, agua salada, agua dulce de río, a agua sucia y cenagosa de un pantano, agua purificada, tratada, agua mineralizada, agua contaminada, pero sigue siendo, al final de cuentas, agua. ¿Ok? Es una palabra genérica. Así el vino es una palabra genérica que hay que distinguir en el contexto a qué se refiere, sea intoxicante o no intoxicante. Muchas veces nos ayuda o nos va a ayudar en cierto grado la palabra en sí. Por ejemplo, si usted mira la palabra Yajin primero y lo compara con la palabra tirosh, pues sabrá que tirosh obviamente va a concluir más fácilmente que se refiere tirosh a no fermentado que Yajin. Pero si ve los detalles y se usa la palabra Yajin, aunque debería de ser primariamente fermentado, y ve el contexto y está hablando de algo que se está recién exprimiendo y se dice oinos,
o se dice yayin, pues entonces no es fermentado. Porque es una palabra genérica. Igual como otra palabra genérica animal. Pues podemos hacer referencia a un ave y un ave es un animal. A un elefante y un elefante es un animal. A un pez y un pez es un animal. Sin embargo, un ave y un elefante y un pez no son lo mismo. Son cosas diferentes, aunque se utiliza la misma palabra. Es un animal. Por eso, el vino es una palabra genérica. ¿Cómo demostramos que incluso palabras utilizadas para vino intoxicante pueden referirse a vino no intoxicante? Porque bueno, se los mostré con las definiciones, pero ¿cómo con pasajes bíblicos podemos demostrar que la palabra vino puede referirse, aunque sea la palabra yayin, la de vino fermentado, puede referirse a vino no fermentado? ¿Cómo? Bueno, vamos a ir primero. ¿Cómo lo demostramos? Primero por la definición, ¿verdad? La palabra yayin es el más común, ¿verdad? Es la palabra más común utilizada para vino fermentado en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso se traduce vino como fermentado. Por implicación, pues, intoxicación, o un banquete, o bebedor, o embriaguez o libación. Pero también, si se fija, puede aparecer vertida la palabra vino o yayin en referencia a mosto. O sea, jugo de uva recién exprimido, sin fermentar aún. Entonces, por definición, vemos que puede tener el significado de no fermentado, la palabra yayin. Bien. Segundo, hay registros externos a la Biblia de la palabra o del uso de la palabra yayin. Por ejemplo, la enciclopedia judía nos dice cómo utilizaban la palabra yayin en hebreo. Y los judíos, o la enciclopedia judía, nos dice lo siguiente. Cuando se querían referir a jugo fresco de uva no fermentado, decían yayid migad. Yayin. Entonces, jugo fresco de uva no fermentado. Ahí estaban refiriéndose a jugo fresco de uva no fermentado. Y cuando querían decir vino viejo, decían también yayin, yasan. Vino viejo. O si querían decir que era un vino añejo, ya demasiado viejo. De esos que dejan años por años. Bueno, yayin meyusan. O sea, y esto se consideraba ya después del tercer año. Vemos que usan la misma palabra, tanto para jugo como para vino fermentado, como para vino añejado. Yayin, lo único que le ponen es yayin y otra palabra más. Así como agua salada, agua dulce, agua purificada. Igual así, vino fresco, vino fermentado, vino añejado. ¿Qué es vino fresco? Jugo de uva fermentado, según la enciclopedia judía. Ahora, la misma descripción la encontramos en la misma enciclopedia judía aún más actual, de 1971, nos dice exactamente la misma descripción. El rabino, ¿verdad? Ahí está su nombre, dice, ¿por cuánto tiempo se puede? Que le hacen una pregunta en el Sanedrín, y ahí está de dónde se tomó. Está escrito en el Sanedrín, y se le hace una pregunta: ¿por cuánto tiempo es llamado vino nuevo? ¿O por cuánto tiempo se le puede llamar al jugo de uva vino nuevo? Dice, por 3 días. O sea, lo puedes exprimir hoy y por 3 días para nosotros los judíos, dice este rabino, para nosotros 3 días todavía es considerado vino nuevo, recién exprimido prácticamente. O fresco, para que lo entiendan. ¿Ok? Seguimos. 3. Entonces ya vimos cómo comprobamos que la palabra vino o la palabra yayin, que es generalmente para vino fermentado, también puede hacer referencia a vino no fermentado o sin alcohol. Bueno, por definición, ¿verdad? Número 2, por registros externos, en este caso de la enciclopedia judía. Y número 3, por la misma Biblia.
Por ejemplo, en Isaías capítulo 16, versículo 10, dice: quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisarán vino en los lagares. Note cómo llama al jugo de uva recién pisado. Ay, déjenme regresar la diapositiva porque se me fue. Me fui muy... Se me movió todo. Permítame regresar. Vimos el registro. Ahí está. Espero que no se me mueva otra vez. Entonces aquí vemos, dice, no pisarán vino. Y note, ¿cuál es la palabra que aparece ahí? Si vamos al hebreo, la palabra yayin. La palabra yayin denota primeramente vino fermentado. Pero ¿cómo va a ser vino fermentado si lo están recién pisando en los lagares? No pisarán vino fermentado en los lagares. No, lo que se pisa de vino en el lagar es el jugo de la uva. Es la uva en sí. No pisarán vino en los lagares el pisador. De hecho, cesará el grito del lagarero. O de aquel que está trabajando pisando las uvas. Bueno, a ese jugo de uva que se está pisando se le llama vino. Y para referirse a ese vino se usa la palabra yayin. Que aunque primeramente es en referencia a fermentado, el contexto nos está indicando que aquí se está usando de una manera genérica, no de una manera específica. Y se está haciendo referencia, porque lo entendemos con el contexto, de que es vino no fermentado, es jugo de uva. No pisarán vino yayin en los lagares. El pisador. Ahora vamos a Jeremías. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab y de los lagares. Recuerde que es el lagar. El lagar es el lugar donde se ponían las uvas para extraerles el jugo. Haré que falte el vino. Fíjese, los lagares, el lugar donde se pisa la uva. Haré que falte el vino. Otra vez se usa la palabra yayin. No pisarán con canción. Entonces, van de los lagares, haré que falte el vino. Pero no está hablando del vino fermentado. Está hablando del vino que van a pisar. No pisarán con canción. La canción no será canción. Recién pisan la uva. No es vino fermentado. Es jugo de uva. Pues mosto. Entonces estamos viendo que se usa la palabra yayin, tanto en Isaías como en Jeremías, en sentido genérico. Y lo entendemos que se refiere a jugo de uva recién exprimido porque está hablando de los lagares, está hablando de que no lo pisarán con canción. No pisarán vino, yayin, en los lagares. El vino no se hace nada más por pisarlo. Vino intoxicante no sale nada más por pisarlo. La uva. Jeremías. Dice Jeremías 40 del 10 y 12, dice: el vino fermentado no se recoge de los campos de cultivo. Obviamente. Ni en los lagares se recoge el vino fermentado porque hay que lleva un proceso la fermentación del vino. Luego nos dice Nehemías 13:15. Después de exprimir las uvas, note, después de exprimir las uvas, cargaban los animales con vino. ¿Qué nos está diciendo en el contexto? Acababan de exprimir las uvas con sus pies en los lagares. Lo ponían en contenedores y los cargaban en animales para transportarlos. Pero no está hablando de vino fermentado. Usa la palabra yayin, que primariamente debería ser traducida como vino fermentado, pero el contexto lo impide porque está hablando después de exprimir las uvas, estaban cargando el animal con eso que exprimieron de las uvas. Y obviamente todavía no es vino alcoholizante. Es jugo de uva, aunque se le llama vino. Por eso vino es una palabra genérica. Vamos a Lamentaciones. Es interesante este pasaje porque dice: los niños, los pequeños, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo? ¿Dónde está el trigo, mamá? ¿Y dónde está el vino?
Pues ni en nuestra cultura, ni en la cultura judía, era bien visto, ni era aceptable que un niño pequeño bebiera vino fermentado. Aunque se usara o aunque aparezca en ese pasaje la palabra yayin, que es en referencia a vino fermentado. Entonces podemos entender por el contexto que lo que los niños están pidiendo es yayin, pero en referencia a jugo de uva, no a vino fermentado. Génesis 49:11 dice: y atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino, yayin, su vestido, y en la sangre de uva su manto. ¿Qué es la sangre de las uvas? Bueno, cuando usted aplasta la uva, sale el jugo. En eso lavó su vestido. Aunque si usa la palabra yayin, no está haciendo referencia a vino fermentado, sino a lo recién exprimido de las uvas. Bien, entonces vemos, por definición, por diccionarios, que aunque yayin en el Antiguo Testamento primariamente hace referencia a vino fermentado, en muchas ocasiones o en muchos pasajes se utiliza en sentido genérico. Y precisamente en estos, a jugo de uva sin fermentar, que también se le llama vino. Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a registros externos de la palabra oinos, que es la palabra griega para hablar de vino en el Nuevo Testamento. Pero la palabra oinos, primariamente en el idioma griego, tenía la referencia de jugo de uva o vino dulce. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Aristóteles, un griego, ¿verdad?, que vivió del 384 a.C. al 322 a.C. Dice en su libro Meteorológica, se refiere claramente al jugo de uva o mosto, porque lo escribió en griego. Por eso sabemos que escribió, cómo escribió y qué palabra usó, como uno de los tipos de vino. Y aquí está la cita en rojo. Para algunos tipos de vino, y la palabra que aparece en su escrito es para algunos tipos de oinos, o sea, hay varios tipos de vinos. Por ejemplo, el mosto o el jugo de uva es considerado un vino, es un oinos, el jugo de uva. O gleucos solidifica cuando se hierve. Entonces nos está diciendo que la palabra oinos también en griego era una palabra genérica, que puede hacer referencia al mosto o a otros tipos. En otro pasaje del mismo libro, Aristóteles se refiere a una bebida dulce de uva, el glucos, ¿verdad?, y aunque se llama vino, oinos, no tiene el efecto del vino. Esta es la cita en rojo. Aunque se llama vino, oinos, así aparece, no tiene el efecto del vino. Aquí está diciendo que se llama vino, no tiene el efecto del vino, porque está hablando, aunque se llama vino, ¿verdad?, el jugo de uva también, no tiene el efecto del vino. ¿De cuál otro vino? Pues del fermentado. Porque sabe a vino y no embriaga como el vino común o el vino de menor calidad, ¿verdad? El vino intoxicante, el vino alcoholizado. Bien, entonces vemos que Aristóteles, en registros externos, nos dice que el uso de la palabra oinos es una palabra genérica, no es una palabra específicamente designada para describir el vino fermentado. Luego, no es la única cita. En este texto, Aristóteles nos informa explícitamente que el jugo de uva sin fermentar se llamaba oinos o vino, aunque tenía el sabor, no hacía el efecto del vino ordinario. Dice en esta cita: hay más de una clase de líquido llamado vino, oinos, y diferentes clases se comportan de manera diferente. Porque el vino nuevo, ¿cuál es el vino nuevo? El vino no fermentado. Contiene más tierra que el viejo, por lo que se espesa más bajo la influencia del calor, pero se solidifica menos bajo la influencia del frío. Entonces, al vino nuevo también se le llamaba oinos o vino. La referencia al espesamiento del vino nuevo bajo la influencia del calor implica que el vino nuevo se conservaba sin fermentar, hirviéndolo, que es uno de los métodos de conservación que ya miraremos más adelante. Ya lo traté en otro video en respuestas a
a por qué usamos el fruto de la vid y por qué no era vino fermentado. Otro. Ateneo, el gramático, alrededor del año 200 después de Cristo, dice: los mitilenios tienen un vino dulce, un oinos o glucón oino, que ellos llaman prodromos y otros lo llaman protropos. ¿Ok? Entonces, también a algo sin alcohol o no fermentado todavía se le llamaba vino dulce. Entonces, es una palabra, oinos es una palabra genérica, no es una palabra específica para vino con alcohol o fermentado. Más adelante el mismo libro recomienda este vino dulce sin fermentar, protropos, para dispéptico. Dice, esta es la cita: que tome vino dulce, ya sea mezclado con agua o caliente. Especialmente este tipo llamado protropos, o sea que es el glucos o el jugo de uva dulce, como bueno para el estómago. Porque el vino dulce o el oinos o el glucos oinos no hace la cabeza pesada. Y esto es en Ateneos Banquete 2:24. El vino sin fermentar se recomendaba para problemas estomacales. ¿Le suena esto un poco a algo en el Nuevo Testamento? Sí. ¿Recuerda lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo? Usa un poco de vino por causa de tus frecuentes, ¿verdad? Por causa de tu estómago y tus frecuentes problemas estomacales. 1 Timoteo 5:23. De ahí que cuando muchas personas van a este pasaje, a 1 Timoteo 5:23, y lo usan como argumento para el vino fermentado, están totalmente perdidos. No saben lo que están diciendo. El vino fermentado no se utilizaba para dolores estomacales. El que se utilizaba para dolores estomacales, según Ateneos, era el vino dulce o el jugo de uva mezclado con agua caliente. El glucos oinos. Ese era el que era bueno para el estómago. Y ahí está la cita. Entonces, si usted apenas mira la palabra vino y concluye, entonces, ¿por qué Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino si el vino Dios no lo autoriza? Es que aquí la palabra vino hoy no es genérica. ¿Y cuál era el vino? ¿Cuál era el tipo de vino que se utilizaba para los dolores estomacales? El protropos, que era el glucos oinos, que era el vino dulce, el vino sin fermentar, el vino nuevo, mezclado con agua. Bien, seguimos. Registros externos, la palabra oinos como jugo de uva. Ateneo explica en el tiempo de las fiestas, Drimacus, el general, recorrían y tomaban vino del campo, ecton, agron, oinon, y animales para las víctimas que estaban en buenas condiciones. Ahí está, Ateneos Banquete 6:89. Los comentaristas, Lees y Burns, observan: suponemos que nadie puede llevar prejuicios tan lejos o pensar más allá y llegar a pensar de que este vino que se refiere es fermentado y embotellado y así fue tomado en los campos. No, porque la frase que están utilizando, están hablando de lo que se exprimía en el campo y ahí mismo se bebía el jugo de uva. Papias, un obispo cristiano de Hierápolis que vivió a finales de la era apostólica, describe en una visión extravagante: en una época en que las vides crecerán cada una con 10,000 racimos en cada rama y 10,000 uvas en cada racimo, y cada uva cuando se exprima producirá 25 tinajas de oinos. Entonces, cuando se exprima, va a producir vino. ¿De cuál vino está hablando ahí? ¿De cuál oinos está hablando? Aunque es la palabra vino, como es genérica, entendemos que se está refiriendo al jugo de uva recién exprimido. Cuando se exprima, se va a obtener oinos. Entonces, cuando usted exprime la uva, no obtiene vino fermentado, obtiene vino sin fermentar. Por eso la palabra vino, en griego oinos, es una palabra genérica.
Registros externos de la palabra griega oinos, no acabamos, son muchísimos. Porque usted dirá, son unos cuantos. No, son muchos, muchos historiadores. Proclo, el filósofo platónico que vivió en el siglo V, en su anotación Los trabajos y días de Hesiodo, tiene una nota en la línea 611 donde explica cómo las uvas fueron expuestas primero al sol durante 10 días y luego a la sombra durante otros 10 días y finalmente las pisaron y exprimieron el oinos, el vino. Esto es citado por Lees and Burns y ahí está, página 433. Aquí también el jugo recién exprimido de las uvas se le llama explícitamente oinos, vino. Entonces, oinos, en griego, ¿verdad? Los griegos utilizaban la palabra oinos para fruto de la uva, ¿verdad? Recién exprimida. La uva recién exprimida, lo que se obtiene el jugo, a eso se le llamaba vino. Obviamente también, como es genérica, también se utilizaba para vino fermentado. Registros externos de la uva griega oinos como jugo de uva. Varios papiros griegos discutidos por Robert Bishop en su disertación indican que oinos podría referirse al jugo de uva no fermentado. Ahí está la cita. Un ejemplo bastante claro es un papiro del año 137 después de Cristo que contiene esta declaración. Esta es la declaración que contiene este papiro. Pagaron al que se había ganado su salario vino puro y fresco. ¿Y cuál palabra aparece ahí para vino? Oinos. Vino puro, o sea, sin fermentar, y fresco, recién exprimido. Entonces la palabra oinos, de latina, incluso dice vino puro y fresco de latina, recién exprimido. Recién sacadito, ¿verdad? Fresco. Bueno, también se le llamaba vino. Oinos, y se usa la misma palabra griega, oinos. Registros externos, ¿verdad? Seguimos, hay más. Nicandro de Colofón especula que oinos... ¿De dónde surgió? Esta es una especulación de estos historiadores griegos, ¿verdad? Especulan que la palabra oinos surgió del nombre de una persona, o de un hombre, Oineus. Oineus. Quien fue el primero que agarraba las uvas y las exprimía directamente en la copa. Dice esta cita, y Oineus primero las exprimió en copas huecas y las llamó itoinos. Entonces, ¿de dónde se tomó? ¿De dónde surgió? ¿De dónde se tomó la palabra oinos en griego? Bueno, según estos Nicandro de Colofón dice que fue de un hombre llamado Oineus, que él tomaba las uvas y las exprimía directamente en la copa. Ahora, si esto es verdad, como él lo cita, entonces la palabra oinos primariamente tendría que significar en griego jugo de uva sin fermentar. Este punto de vista no solamente lo dice este historiador, también es apoyado por Melanípides de Melos, quien dice vino, mi amo, llamado así por Oineus. Vino, mi amo. Vino, aquí está el vino, mi amo. Y es llamado así, es llamado vino por Oineus. O sea, ese hombre que se llamaba un Oineus, que fue el primero que exprimió las uvas directamente en la copa. Dice, citado por Ateneos, Banquete 2.35. Estas dos afirmaciones sugieren que algunos rastrearon el origen de oinos hasta el mismo acto, llegaron y dieron quién fue el primero que hizo esto, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos vino, o el jugo de la uva. ¿Quién hizo las uvas jugo? Bueno, fue un hombre que se llamaba Oineus y lo que hacía era exprimir las uvas directamente en la copa. Y así se convirtió y se identificó al jugo del fruto, que es la uva, como oinos en griego, procediente de Oineus. Así se llamaba ese hombre, que supuestamente fue el primero en exprimir las uvas directamente en la copa. Entonces, en la Biblia se le llama vino al jugo de uva recién exprimido, ¿verdad? Y no solamente al vino fermentado.
Así que vino no es solamente vino fermentado, es también en referencia a jugo de uva, porque la palabra vino, que hay muchas palabras, ¿verdad? Tiros, asis, oino, yayin, glucos, hacen referencia primeramente a diferentes tipos de vino, pero en nuestra traducción se vierten como vino y a veces nosotros nos perdemos porque tenemos en nuestra mente, cuando leemos vino, en nuestra mente inmediatamente va a alcohol. Y no es así. La Biblia tenía, era una palabra genérica que podía referirse tanto bien, es cierto, a vino fermentado como a aquel que no lo era. Y en especial oinos, ¿verdad? De este hombre con un nombre similar, que fue el primero que exprimió las uvas en la copa directamente, y de ahí se tomó la palabra griega oinos, que es lo que nosotros conocemos hoy, o se vierte en nuestra Biblia en español como vino. Bien. Déjenme ver cómo voy con el tiempo. Vamos a parar aquí y vamos a hacer un segundo video para ver las referencias, para que a usted no se le haga muy pesado el estudio. Ya hemos visto la introducción y el primer punto se ha derribado de ese argumento de que dicen en la Biblia la palabra vino siempre hace referencia a vino fermentado. No es cierto. Eso es mentira. Ni en el hebreo, mucho menos en el griego. Así es que no puedes decir vino con alcohol. No es verdad. Así es que hay que estudiar un poco más, hay que tomar en cuenta el contexto, ver de lo que está refiriendo y poder llegar a una conclusión a qué se está refiriendo esa palabra que nosotros leemos en nuestra Biblia como vino y en nuestra mente viaja a alcohol. No es así. ¿Okay? Hay que considerar todo. Aunque hay que ser honestos, también en el Antiguo Testamento se hace referencia en muchos pasajes a vino fermentado. Pero ya lo iremos estudiando. Entonces vamos a cortar aquí el video. Vamos a hacer un segundo video para continuar con estas palabras o estas referencias que aparecen en la Biblia en sentido positivo hacia la palabra vino y en sentido negativo hacia la palabra vino. Porque ahí está la aparente contradicción. ¿Por qué la Biblia dice por un lado que el vino es bueno y por otro lado en otros pasajes aparenta decir que el vino es malo? Entonces, ¿se contradice la Biblia? ¿No se pone de acuerdo? ¿Qué le pasa? Bueno, vamos a ver. Pero en el siguiente video. Así es que siga este estudio, esta serie de estudios. Van a estar por ahí en orden. 1, 2, vino y la Biblia 1, vino y la Biblia 2, vino y la Biblia 3. Para que usted pueda seguir con este estudio en serie. Cortamos aquí la transmisión y continuamos en el siguiente video. Si usted desea continuar con el siguiente video, pues va a estar por ahí. Búsquelo. Si aún no se ha subido, quizás sea hasta la siguiente semana, pero si no, pues puede ir y continuar como vamos en secuencia en este estudio. Es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria